Bueno, buenas tardes, buenas noches, profesor. Nosotros somos el equipo 8. Vamos a exponer embarazo múltiple, embarazo gemelar. Mi equipo es Chambes Tinoco Tami, Montoya Saavedra Diego y Castellán García Jesús. La siguiente, por favor. La tabla de contenido. Los temas que vamos a abordar van a ser la introducción al embarazo múltiple, los tipos de embarazo gemelar que podemos encontrar, la genética en el embarazo gemelar y complicaciones y riesgos que puede haber durante un desarrollo de un embarazo gemelar. Bueno, vamos a iniciar con dando introducción a lo que es el embarazo múltiple. Como ya lo sabemos, lo habitual es que durante un desarrollo embrionario tengamos la gestación de un embrión durante un solo desarrollo de embarazo. En el caso de un embarazo múltiple, vamos a tener el desarrollo de dos o más embriones durante un mismo embarazo, y esto lo vamos a conocer como embarazo múltiple. Tenemos dos tipos de embarazo gemelar. El disigótico, que lo vamos a tener a partir de la fecundación de dos ovocitos por dos espermatozoides completamente distintos. ¿Y esto a qué nos dará lugar? Nos dará lugar a dos embriones que también llamados mellizos, que no son idénticos, que son simplemente como si fueran hermanos en diferentes tipos de embarazo. Así van a ser los gemelos, no van a ser idénticos, solo van a tener algunas cosas en común. Por otro lado, tenemos el embarazo gemelar monocigótico. Este corresponde de igual manera a la gestación de dos embriones en un mismo proceso de embarazo, pero estos se desarrollan a partir de un mismo ovocito siendo fecundado por un mismo espermatozoide, y la obtención de los gemelos va a ser que a partir de esto, posteriormente de la fecundación, el, dependiendo la fecha en la que se separe, vamos a obtener la separación de este ovocito fecundado para obtener así dos gemelos idénticos, completamente idénticos, con solo algunos rasgos que varíen entre ellos genéticamente. Ahora, como ya lo dije, un embarazo monocigótico va a ser la fecundación de un espermatozoide, la fecundación de un ovocito por un mismo espermatozoide, y vamos a tener posteriormente la separación. Pero tenemos casos en los que la separación del embrión se produce de una manera ineficiente o incompleta, y esto nos da origen a los conocidos siameses, que ¿qué son? Son bebés, son gemelos que no están divididos completamente, no, su proceso de separación no fue completo, y estos quedan parcialmente unidos. En estos momentos ya tenemos algunas cirugías que nos ayudan a separar a los embriones, pero algunas veces esto no es factible porque estos comparten algunos órganos o tejidos esenciales que, que un embrión no podría vivir sin este. Y pues aquí está, monocigótico, un solo ovocito fecundado por un espermatozoide, sufre una división, nos da como resultado dos gemelos. El disigótico, dos ovocitos, dos espermatozoides, nos da como resultado unos mellizos. Ahora, entrando al desarrollo gemelar monocigótico, tenemos distintos tipos, tenemos distintos casos. ¿De qué va a variar estos casos? Va a variar de el día en el que se suceda la separación de las células para que se produzcan los dos embriones. El primer caso, que ocurre entre el segundo al cuarto día posteriormente a la fecundación del ovocito. Si se produce la separación en este lapso de días en el que todavía tenemos la etapa de 2 a 4 células, nos va a producir dos mórulas. Estas dos mórulas se van a separar. Vamos a tener un embarazo en el que se puedan compartir distintos anexos embrionarios. Estos anexos embrionarios, ¿de qué va a depender que se compartan? En dónde se implante los embriones. Si se implantan muy próximos entre ellos, va a poder compartir el amnios, el corion o la placenta. Depende.
pero si su implantación fue muy lejana entre ellos, puede que no compartan nada o solo puede que compartan algunos este, anexos embrionarios. Ahora tenemos que la separación puede ser posteriormente a esos días, en el que, en el que ya tenemos a las mórulas. Las mórulas, como podemos ver, las dividimos en dos, se implantan. Esto, esto nos puede también dar como resultado la fusión de anexos embrionarios, como puede ser la placenta, el corion o el amnios. Es muy importante aquí recalcar que, podemos tener este, daños en los vasos sanguíneos de la placenta. La placenta sabemos que contiene vasos sanguíneos para la alimentación, la nutrición de los embriones. Y en estos vasos placentarios podemos tener algunas complicaciones que impidan la nutrición adecuada de los embriones. Y otra cosa que podemos tener sería este, que un embrión dependa del otro para la llegada de sangre. Esto se llama transfusión gemelar y esto se debe a que un embrión recibe la sangre y este es el paso para que el otro embrión la reciba. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que uno de los dos embriones va a tener unos niveles séricos más altos y el otro va a tener niveles séricos más bajos, teniendo complicaciones. Los dos pueden tener complicaciones. Lo más grave que puede suceder es la muerte intrauterina, ya sea de uno o de ambos embriones. Este, Estas se producen adentro, ya tenemos, nos vamos a formar dos blastocitos y de igual manera, no, tenemos un blastocito que dentro se va a separar para formarnos dos embrioblastos para posteriormente su implantación. Pero podemos de igual manera compartir anexos embrionarios y de igual manera corremos el riesgo de transfusión gemelar y de muerte intrauterina por déficit vitamínico, proteínas y todo lo que se transporta a través de los vasos de la placenta. Y entre el octavo y el doceavo día se hace algo sucede algo que se hace, que se divide el disco embrionario. ¿Para qué? Para formarnos un solo amnios, una sola placenta y un saco coriónico. Al dividirse el disco embrionario, esto va a hacer que nos formen este, a los dos embriones y ya. Posteriormente su fecundación nos va a ocasionar un blastocito, se divide, forman dos embriones, su implantación y después de la implantación vamos a tener que comparten amnios, placenta y un saco coriónico. Cabe recalcar que aquí las diferencias que podemos encontrar entre estos gemelos va a ser la diferencia en el ADN mitocondrial. Las mitocondrias en este punto contienen ADN y este tipo de ADN es el que nos va a dar los pequeños cambios físicos en el fenotipo entre estos embriones. Y entre más separada al día de la fecundación del ovocito sea la separación, estos gemelos van a ser más idénticos. Estamos hablando que entre el octavo y el doceavo día, que es el último día en el que se puede ocurrir la separación, estos gemelos van a ser más idénticos que los que se separaron entre el segundo y el cuarto día. Bueno, ahora voy a hablar de los gemelos disigóticos. Existen dos tipos, monocoriónicos y di- eh, dicoriónicos. En este caso voy a empezar con los mono. Eh, ¿A qué se refiere monocoriónico? Monocoriónico se refiere a una sola placenta, por así decirlo, o saco coriónico. ¿Cómo vamos a saber esto? Empecemos primero. Como sabemos, los disigóticos es por dos ovocitos y dos espermatozoides. Al momento de la fecundación se van a convertir en cigotos. Estos van a llegar al útero y va a haber una implantación la implantación se va a generar
Y para que sean monocoriónicos, la distancia entre ambos debe ser mínima o deben estar muy juntos. ¿Por qué? Para que el saco amniótico, en este caso que va a ser individual, pueda ayudar al desarrollo de ambos embriones, pero la placenta se va a fusionar. ¿Qué quiere decir esto? Que la placenta de ambos gemelos va a ser juntada gracias a esta distancia en la implantación. Ahora, vamos a hablar de los dicoriónicos. ¿A qué me refiero con esto? Dos placentas. Al igual que el pasado, son diamnióticos. Me refiero a que son dos placentas y saco amniótico individual. Lo mismo pasa aquí, pero la implantación es distinta. La distancia entre ambos blastocitos es mayor, por lo que el saco amniótico va a ser individual, pero la placenta no va a estar fusionada como en el caso anterior. Este es un ejemplo de cómo se ven dos gemelos dicigóticos a las 18 semanas de gestación. Ahora hablemos un poco de la genética del desarrollo gemelar, en este caso la epigenética. Comenzaremos con la metilación del ADN. ¿A qué se refiere esto o para qué es la epigenética y esta metilación? Para empezar, la epigenética es la modificación del ADN, pero sin cambiar o que pueda afectar al desarrollo de los gemelos. ¿Esto para qué sirve? Para la regulación de la expresión génica. ¿La metilación en qué consiste? La metilación va a ser agregar un grupo metilo a una base nitrogenada que tenga el ADN. ¿Cómo se va a hacer esto? Al momento de la reacción de metilación, va a haber un compuesto que se llama S-acetilmetionina. Esta acetilmetionina va a dar el grupo metilo a nuestra base nitrogenada, que en este caso, en el ejemplo, tenemos la citosina. Se va a agregar al anillo, eh, formando un nuevo compuesto. ¿Esto qué va a hacer? Va a detener la regulación al momento del proceso de la expresión génica. El siguiente es la modificación de las histonas. ¿Esto a qué es o para qué es? La modificación de las histonas se enfoca en varias reacciones, pero principalmente es la acetilación de un cierto aminoácido, en este caso que es la lisina. ¿Cómo vamos a realizar esta reacción? Va a haber un compuesto que va a ayudar a desaparear el grupo amino que tenga la lisina, metiendo o ayudando a introducir un grupo acetilo a este compuesto y de igual forma como la metilación va a detener la regulación y va a parar la síntesis de ciertos compuestos para que pueda ser eh, un correcto desarrollo del embrión. El siguiente es ARN no codificante. Aquí entran microRNs, los que van a ayudar a detener la lectura del ARN mensajero. ¿Esto para qué? Para que se vaya deteniendo el proceso de creación de la síntesis de proteínas al punto en el que ya no sea necesario más proteínas para el desarrollo del embrión. Ahora veremos factores que pueden influir en la epigenética, como factores prenatales, factores ambientales, edad y la acumulación de diferencias. ¿A qué nos referimos con esto? Dependiendo con los hábitos que tenga la madre en ese momento, va a poder tener un buen o mal desarrollo el embrión. Aquí entra, como lo dije, hábitos, desarrollo de enfermedades, eh, acumulación de ciertas eh, toxinas en el cuerpo o exposición a ciertos químicos. ¿Esto que puede afectar? El desarrollo del embrión. ¿Por qué? Al tener exposición a ciertos químicos puede generar mutaciones, como años atrás hubo medicamentos que ayudaban a las embarazadas a evitar los cólicos o el dolor, pero generaban mutaciones al embrión, como brazos cortos, eh, microcefalia. Este tipo de situaciones son causadas por esto. Ahora, ciertas complicaciones en el desarrollo. Hay complicaciones tanto para el feto o el embrión como para la madre. ¿Por qué? Para la madre, el aumento de peso, preeclampsia y otros síntomas como la anemia. ¿Por qué la anemia? Como sabemos, el embrión necesita sangre, necesita nutrientes.
Cuando a la madre le da anemia es porque el embrión está recibiendo más nutrientes o más sangre de lo necesario y le está quitando a la madre esa, ese factor para que ella esté bien. También la falta de energía por el consumo de nutrientes por parte del embrión. Eh, el feto, dependiendo, puede tener una placenta previa o parto prematuro. Placenta previa es que la salida de la placenta va a ser antes de que salgan los gemelos. Y el parto prematuro, que suele ser común, es porque el desarrollo ya no está siendo el correcto y es mejor que salga el embrión. Ahora, complicaciones en el riesgo y riesgos en el desarrollo. La más común, por así decirlo, son los siameses. Los siameses, ¿a qué nos referimos? Como lo dijo mi compañero, los siameses son en desarrollos monocigóticos. ¿Por qué? El, el ovocito fecundado tiene que empezar a hacer la multiplicación celular del primero al cuarto día. ¿Para qué es esto? Para que sea correcta y pueda haber un buen término de la multiplicación celular. En ciertas bibliografías dicen que es del primero al octavo, del primero al décimo. Si pasa de esto y no se ha dividido de forma correcta, puede pasar un mal desarrollo y los siameses. Hay diferentes tipos. Siameses que están pegados por el cráneo directamente, siameses que están pegados por la cabeza, otros que están pegados por el coxis, por el abdomen y que están pegados por su totalidad. Esto es por la mala división celular al momento de la fecundación y no se lleva a una correcta mitosis. Bueno, hablando de la importancia de los estudios gemelares en la embriología y la genética, este, bueno, los gemelos son una fuente valiosa de información para la investigación psicológica y de salud, ya que su relación permite a los investigadores separar y examinar las influencias genéticas y de las ambientales. Los hallazgos de los estudios con los gemelos han sido influyentes en la detección y tratamiento de diversas enfermedades y trastornos psicológicos. Bueno, esto va muy de la mano con lo que ya dijeron mis compañeros y pues nos ayuda a entender enfermedades congénitas como el síndrome de transfusión gemelo a gemelo, que como también ya lo dijo mi compañero Jesús, es una complicación de embarazos de gemelos monocoriales, en donde uno de los gemelos, llamado donante, transfiere sangre al otro, que se llamará receptor, a través de conexiones vasculares anómalas. La placenta que comparten. Esto provoca desequilibrios en el crecimiento y en la salud de ambos fetos, con el donante sufriendo de desnutrición y bajos niveles de líquido amniótico y el receptor enfrentando exceso de líquido y sobrecarga cardíaca. El diagnóstico se realiza mediante ultrasonidos y el tratamiento puede incluir el drenaje de líquido o cirugía láser para corregir las conexiones vasculares. También nos ayuda a entender a la epigenética y a la expresión génica. Y bueno, la epigenética es el estudio de los cambios de la actividad de los genes que no involucran la secuencia del ADN. O sea, es como un interruptor que enciende o apaga los genes, o como un control de volumen que ajusta qué tan fuerte se expresan. Y estos cambios son influenciados por factores ambientales, el estilo de vida, dieta, exposición a toxinas y entre otras. Y la expresión génica es el proceso por el cual la información de un gen eh, se usa para producir proteínas, que son las responsables de realizar las funciones en el cuerpo.
Bueno, y no todos los genes están activos todo el tiempo. Algunos se activan y otros se desactivan dependiendo la necesidad del cuerpo o el entorno. Y bueno, esto podría explicar por qué algunos gemelos desarrollan enfermedades, mientras que el otro gemelo no. Eh, y esto es porque aunque los gemelos monocigóticos, que son los gemelos idénticos, comparten el mismo ADN, pueden tener diferencias en su epigenoma. El epigenoma es la colección de los cambios epigenéticos. Y estas diferencias pueden hacer que ciertos genes se expresen de manera diferente en cada uno de los gemelos, lo que puede llevar a un desarrollo de una enfermedad a uno y al otro no. Eh, los factores que influyen es el ambiente, el estilo de vida, ya sea la dieta, el ejercicio, eh, sus hábitos como beber, fumar, exponerse a sustancias tóxicas o eventos aleatorios. También, pues, la investigación en los embriones gemelos nos ayuda a la investigación de reproducción asistida y en la medicina fetal. Pues nos ayudan a mejorar las tecnologías de la fecundación in vitro, ya que los embarazos múltiples son más comunes en este tipo de tratamientos. Y también podemos ocuparlo para investigar eh, cómo prevenir y tratar las complicaciones asociadas con embarazos gemelares. Bueno, los gemelos también, bueno, la investigación a los gemelos también ha dado aportes a la psicología y al comportamiento. Eh, de igual forma, los genes y el ambiente influyen en la personalidad, inteligencia y conductas de los gemelos. Y bueno, algunos datos curiosos que encontramos de los gemelos es que, la siguiente, por favor. Bueno, los gemelos pueden desarrollar digamos, idioma propio que se llama criptofasia antes de empezar a hablar, a comunicarse con los demás. Esto sucede debido a su proximidad constante, pues, entre ellos mismos y la necesidad de comunicarse de manera eficaz entre ellos. Los gemelos tienen el doble de probabilidad de ser zurdos que la población en general. Y bueno, esto es porque estudios han demostrado que los gemelos tienen este, bueno, podría pasar por las diferencias en el desarrollo neurológico durante el periodo en el que los hemisferios del cerebro están determinando la dominancia de la mano. Y los gemelos espejo, que son gemelos que tienen una simetría opuesta. O sea, mientras un gemelo puede ser diestro, el otro puede ser zurdo, y mientras uno tenga marcas de nacimiento del lado izquierdo, el otro del lado derecho y así. Y la teoría más aceptada es que estos gemelos se dividen más tarde en el proceso de desarrollo, alrededor de 9 a los 12 días después de la fertilización, y conlleva a esta simetría inversa. Y pues eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias, profe. Profe, yo lo quería y me abandonó. Por usted iba a la escuela. Bueno,